Módulo de grupos en el software Iglesia en Conexión. En esta primera parte hablaremos sobre la configuración necesaria para poder armar los grupos y llevar el control en nuestra iglesia de las reuniones de grupos celulares o grupos en casa o grupos pequeños, como le llamen en su iglesia. Bien, la primera parte, cuando entramos a la sección de grupo, vemos la opción que dice organigrama. Yo tengo en este momento creados unos grupos organizados mediante sectores que son parte de la iglesia. Eso es lo que está diciendo este organigrama. Ahora, cuando usted recién crea su suscripción, no hay ningún grupo creado. Y para llegar a esta lista de grupos, como yo tengo en este ejemplo, primero tuve que hacer una configuración básica inicial, que es en la opción que dice categorías. Los grupos en Iglesia en Conexión son muy flexibles, de manera que usted puede crear las categorías que usted necesite crear, sean pocas o sean muchas, dependiendo del tamaño de su iglesia y de la cantidad de sus grupos y de su forma de organización. Es totalmente personalizable. Eso quiere decir que, por ejemplo, estas dos categorías que vienen aquí, yo las creé y yo quise ponerle esos nombres. Le quise poner a una categoría sector y a otra categoría quise ponerle grupo celular. Si su iglesia es pequeña, con pocos grupos, es probable que solo necesite una categoría de grupos del nombre que usted les quiera poner. Pudieran ser simplemente los grupos celulares o grupos de casa, como yo los tengo aquí. Quise crear una categoría más llamada sector, que me serviría a mí como un nivel de supervisión de grupos. Cuando creo una categoría, me permite también crear roles. También son 100% personalizados. Es decir, estos dos roles que aquí me aparecen, también yo los creé. No aparecía ninguno cuando recién creé esta categoría. Yo quise crear para la categoría de grupos celulares dos roles, uno de líder de grupo y otro de anfitrión, para el dueño de la casa que presta y que recibe ahí a las personas. Usted puede ir a crear más roles. Y para la otra categoría que creé de sectores, elegí crear dos roles también, uno del líder de sector y uno del auxiliar del líder del sector. También me permite crear datos personalizados para cada una de estas categorías, es decir, yo puedo crear los campos que necesite para llenar información en esta categoría. Yo quise ponerle este campo personalizado llamado hora de reunión a mi categoría de grupos, y quise crear un campo en el área del sector o en la categoría de sector, un dato personalizado que le puse: el líder tiene carro propio. Usted puede crear los datos que usted quiera crear. Cuando usted comience a crear sus propios grupos, sus propias categorías, va a ver que todo es flexible. Bien, veamos para qué me sirve esto o cómo lo apliqué yo. Cuando me vine a grupos de la iglesia, primero yo creé dos grupos, el sector 1 y el sector 2, y después dentro de esos dos sectores creé más grupos dentro de la siguiente categoría que yo generé, que fue grupos. Creé un tercer sector del cual aún no he creado grupos dentro de este sector 3. Pero del sector 1, al momento que creé yo ese sector, lo que hice fue entrar a la sección de integrantes para agregar un integrante de
en este caso de esta categoría llamada sector, de ese sector 1, y después en la sección de roles agregué a esa persona como líder de ese sector. Como para los sectores yo creé 2 roles, el de líder y el del auxiliar, voy a poner como ejemplo cómo adicionar un integrante más a este sector 1 para que me sirva de auxiliar. Me vengo a la lista de integrantes y voy a agregar alguno de las personas. Todos son solamente datos de ejemplo en estos tutoriales. Ya agregué un nuevo integrante y ahora tengo 2 integrantes en este grupo de categoría sector. Como el uso que yo le voy a dar es de supervisión, no voy a crear más personas más que esas 2. Y aquí en el área de roles ya tengo yo líder de sector, pero voy a crearle un auxiliar. En este caso me voy a elegir al auxiliar del líder, y pues de las 2 personas que tengo voy a elegir a la otra persona, le doy guardar, y en este caso ya tengo los 2 roles llenos. Puedo cerrar esta ventana. Ya tengo los 2 integrantes, cada uno con el rol que ejerce. Y como no es un grupo de reunión, sino es un grupo de supervisión, pues solo por eso le estoy poniendo 2 personas. Para el sector 2 tengo también una persona. Voy a hacer lo mismo. Me voy a ir a la sección de integrantes. Voy a ir a agregar alguna persona que esté de aquí de mi lista de miembros. Ya agregué un nuevo integrante a mi sector 2 y lo voy a poner en esta área de roles como el nuevo auxiliar de este sector. Entonces ya tendría al líder, guardar, y también al auxiliar. Entonces del sector 3 ya tengo también ya 2 personas y ya asignados a sus roles de líder y auxiliar. Ahora voy a poner como ejemplo crear más grupos. Voy a crear un grupo más para agregar a mi sector 3. En cualquiera de las áreas de grupos yo puedo venirme y usar la función que aquí dice adicionar grupo en cualquier área. Si yo estuviera en la iglesia, al adicionar un grupo se crearía en mi primer nivel, o bien si yo estoy en uno de los niveles, ya que en este caso estoy en un sector, cuando me voy a esta área y le doy adicionar grupo, se va a crear dentro de ese grupo que tengo elegido, en este caso el sector. Voy a crear un grupo llamado grupo 7 porque ya tengo 6 grupos creados. Es categoría grupo celular. Es una lista dinámica. Por el momento no voy a elegir esta opción de lista dinámica para explicarla en un minuto más. Y en descripción simplemente grupo 7 de la iglesia. Guardar. Y listo, ya tengo creado un nuevo grupo. Pero este grupo no tiene personas, no tiene nada de información, ni integrantes ni roles. Para poder crear los roles es necesario primero que existan integrantes, puesto que los roles, en este caso, por ejemplo, el líder del grupo, solo puede ser alguien de las personas que ya sean integrantes. Por lo tanto, no puedo primero editar los roles si no me voy primero a los integrantes. Y cuando me voy a integrantes, puedo empezar a agregar personas a mi grupo, las que yo desee agregar. O puedo también utilizar la función que viene aquí arriba de búsqueda
De esa manera empiezo a agregar directamente el nombre que yo ande buscando. Bien, voy a esas 5 personas, guardar, y van a quedar ya como parte de mis integrantes del grupo. Aprovecho para mencionar que en estas funciones de aquí pudiera exportar a Excel o a PDF mis integrantes de este grupo. Ya me puedo venir a definir los roles. Tengo para los grupos de casa 2 roles definidos, el líder y el anfitrión. Voy a empezar eligiendo al líder y puedo usar esta flechita para elegir quién va a ser el líder del grupo, y luego me voy a elegir el otro rol, anfitrión. Puedo venirme aquí y en guardar se agrega ya su asignación y puedo cerrar esta ventana. Entonces ya tengo en este grupo integrantes, roles. Ya nada más me falta llenar los datos personalizados. Eso lo hago si me vengo aquí y en editar. El único dato personalizado que creé para grupos fue el de hora de reunión, y aquí le voy a poner guardar, y ya tengo esta parte con ese dato. Yo puedo crear más datos personalizados en mis categorías. Muy bien, entonces ya tengo un grupo más creado y mencioné que iba a explicar lo de las listas dinámicas, y aprovecho entonces para venirme a listas dinámicas. Esta es una función muy potente, puesto que yo puedo crear listas de personas en base a sexo o a rango de edad y después utilizar esas listas ya creadas para llenar los integrantes de un grupo, y lo vamos a hacer en este momento. Por ejemplo, yo tengo aquí ya algunas listas creadas y voy a utilizar, por ejemplo, esta que dice mujeres de 40 a 50 años para crear un grupo. Yo puedo crear aquí las listas, más listas dinámicas en el botón adicionar. Ya tengo algunas creadas, me voy a venir a grupos de la iglesia y en sector 3 voy a agregar un grupo más que va a ser mi grupo 8. Aquí voy a adicionar grupo. Ese grupo se va a crear dentro de el sector 3. Categoría grupo celular. ¿Es una lista dinámica? Sí. Y elijo cuál de las listas dinámicas que tengo creadas voy a utilizar. Dije que iba a ser esta. Puedo llenarle aquí mujeres de 40 a 50 años. Y al darle guardar, veo que se ha creado el grupo, pero si me vengo a consultar los integrantes, ya tiene una lista de varios integrantes que se creó precisamente de esa lista dinámica. Entonces, ya solo me bastaría llenar la parte de roles. ¿Quién va a ser el líder de grupo? Lo elegiré aquí. Y también quién sería el anfitrión del grupo. Lo puedo elegir aquí. Entonces, por último, nada más me faltaría venir a los datos personalizados, que sería la hora de reunión. Guardar. Y ya tengo entonces 2 grupos más creados. El 7 lo creé asignando manualmente las personas. El 8 lo generé a partir de una lista dinámica.
Entonces en un siguiente video vamos a explicar la asistencia a grupos y los informes generales.